Raíces Báquiras, una travesía sonora por mitos, leyendas y memorias que se niegan a morir. Miren, aquí está Don Expedito. Él está aquí todas las tardes. Dicen que sabe todas las historias del pueblo. Vamos a preguntarle. Escuchen lo que les voy a contar y ahí sabrán si les da miedo. Partió la roca en dos. Los ojos de la Llorona no tenían alma. Dos pozos negros, vacíos como el abismo mismo. Mi abuelo sintió un escalofrío. Sabía lo que contaban los ancianos. Sabía quién se decía que habitaba en el pozo. ¿Un duende? Isabel, ¿Cómo que un duende, Don Expedito? ¡Qué miedo! ¿De parte de Dios o del diablo? Ese viejo tiene un entierro escondido. Ay, mijo, esas son las brujas que no lo dejan en paz. Apareció una bola de fuego, silenciosa. ¡Tiene que pagar al aguinaldo! Ay, Don Expedito, pero cuéntenos, ¿cómo eran las ferias antes? ¿Es verdad que había una plaza de toros? Otro día, mijita. Dicen que la tierra guarda secretos, que en sus entrañas duermen historias antiguas enterradas junto a tesoros, silencios y maldiciones. En Herrán, un rincón entre montaña y neblina, la leyenda no se cuenta por contar, sino porque aún hoy en los cafetales, los caminos viejos y las quebradas escondidas, hay quienes juran haber visto luces en la noche, sombras sin dueño y escuchar voces que advierte: no todo lo que brilla se puede desenterrar. Pasteles calienticos. Samuel, mijo, ¿de qué le quedaron pasteles para brindarle a estos chinos? Don Expedito, me quedan de arroz con carne y de alberja. Bueno, deme 3 de arroz con carne y 1 de alberja. Mire, Don Expedito, estos 3 son de carne y este es de alberja. Listo, Samuelito. Muchas gracias. Espere y le pago los pastelitos. Mientras tanto, descanso un poquito la garganta porque estos muchachitos me han hecho hablar bastante hoy. Gracias, Don Expedito. Estos pasteles son riquísimos. Se parecen a los que hace mi abuelita para las ferias. Don Expedito, ese ají me va a poner a sudar. Como Julián, el que estuvo en el concurso del arriero. Bueno, mis niños, voy a aprovechar que están comiendo y les cuento la leyenda de la que tanto hablaba mi abuelo. Sí, profe, cuéntenos esa. Durante generaciones se había hablado de tesoros escondidos en la tierra de Herrán, enterrados por hombres que temían a la avaricia y la codicia de otros. 2 jóvenes llenos de ambición y deseosos de encontrar fortuna se aventuraron a buscar un supuesto oro escondido en corrales. Dicen que por estas tierras caminaron indígenas chitareros, bastante sabios, que ocultaron sus riquezas en lo profundo de la montaña. Que cuando llegaron otros tiempos, otros gobiernos, muchos herranenses prefirieron enterrar la fortuna antes de entregarla. Y que hasta el día de hoy, esos entierros siguen ahí, custodiados por fuerzas que no pertenecen a este mundo. Don José María era uno de esos hombres, callado, recio, de mirada dura y escasa. Vivía en la vereda Corrales, a unos 15 minutos de aquí del pueblo, rodeado de árboles antiguos y caminos que pocos se atrevían a recorrer de noche. Era conocido por su hacienda, su ganado, sus mulas y un reloj de oro que llevaba en el bolsillo como si nada. Pero nadie sabía de dónde había sacado tanta riqueza de un momento a otro. Cuando murió, la gente empezó a murmurar. ¿Murmurar, profe? Sí, se decían comentarios como: Ese viejo tiene un entierro escondido. Dicen que hizo un pacto con el brujo, hasta con el mismo diablo. por eso nadie ha podido tocar una piedra en esa finca. Pasaron los días. Josefa, la viuda de José María, quedó sola en la casa grande y el monte empezó a tragarse los caminos. Pero 2 jóvenes herranenses, conocidos por ser inquietos y andar buscando cómo hacerse vida fácil,
empezaron a planear una estrategia para meterse en la finca del finado y buscar el entierro del que tanto hablaban en el pueblo. Pero nadie se decidía a ir a buscar. Roberto, ¿será que ese viejo sí tenía el oro enterrado? ¿Será que sí? A mí me contaron que hay una piedra con una cruz tallada, pues que ahí fue donde él mismo lo enterró antes de enfermarse. Ese viejo ya sabía que se iba a morir y no quería darle el gusto a nadie y que se quedara con lo suyo. ¿Y si vamos? Total, ¿qué podemos perder? Por lo mucho que tenemos. Pues sí, Pedro, vamos, es más lo que ganamos. Así fue como una noche, cuando el reloj de la iglesia marcaba las 11 y la neblina cubría todo como un manto blanco, los dos muchachos tomaron camino hacia Corrales. No llevaban linterna, solo una lámpara de querosén envuelta en trapos y una pala vieja que Pedro se encontró tirada en su patio. Mire ese árbol, parece que nos está mirando. No sea gallina, ya vamos a llegar. Mire, mire, la cruz en la piedra. Entonces uno de ellos, recordando lo que le decía su abuela, se atrevió a pronunciar las palabras mágicas para estos casos. ¿De parte de Dios o del diablo? En ese instante, la lámpara se apagó. No puede ser, profe. ¿Y qué pasó? Todo quedó en absoluta oscuridad. El aire se volvió helado y de pronto un remolino apareció frente a ellos. No era un viento cualquiera, no. Era como si la misma tierra los escupiera, y de repente una figura enorme se arrastró desde los bejucos. Una culebra, pero no cualquier culebra. Tenía 2 cabezas, una lengua bífida que chasqueaba en el aire y ojos rojos como brasas de leña. Nos va a tragar, Pedro, nos va a tragar. ¡Corra, corra! Salieron huyendo como pudieron, tropezando entre piedras y raíces hasta que llegaron tambaleantes a una casa. Tocaron la puerta con desesperación. ¿Qué les pasó, muchachos? Parece que hubieran visto al diablo. No me diga que estaban de curiosos buscando lo que no se les ha perdido. ¿Y se les apareció la culebra? Sí, señora, nos atacó. Tenía 2 cabezas. Eran bejucos viejos que protegen lo que mi esposo dejó. Y eso no es para cualquiera. Ustedes no tienen el permiso. Querían oro. Lo único que tenían que hacer era enfrentarse a esos bejucos y decirles que no eran ninguna culebra. Pero les faltó berraquera. ¿Ya se dieron cuenta que eso no es para ustedes? Mejor póngase a trabajar, ¿sí? Desde esa noche ninguno volvió a hablar del entierro, ni siquiera entre ellos. Y aunque la historia se fue diluyendo entre los cafetales, muchos aseguran que aún se oyen pasos por la vereda Corrales. Pasos que no pertenecen a ningún vivo, porque en Herrán hay cosas que no deben tocarse, cosas que están enterradas, no solo con la tierra, sino con silencio y respeto. Esa leyenda me dio miedo, profe. Esa es la historia que más recuerdo, pero aquí mi esposo me gana. Cuéntenle la de Bagalá al Álvaro, claro, con el permiso de don Expedito. No se preocupe, profe. A ver, Alvarito, lo escuchamos.